de la construcción hasta 1.5 veces el ancho de estas, y que Villa Suelo no tenga arcillas expansivas. Entonces está claro que en esos casos los asentamientos diferenciales no los cumplen. Y también cuando se cuente con información abundante, de acuerdo con la experiencia local, con construcciones semejantes a la que se proyecta o más vulnerables que ella a los asentamientos, y dicha experiencia muestre que los hundimientos diferenciales carecen de importancia para el diseño de tales construcciones. Entonces, aquí se está aceptando que la evidencia empírica puede justificar que nos ahorremos la revisión por asentamientos diferenciales. La siguiente. Bueno, este es otro que no está. Deformaciones producidas por cambios de temperatura. Y entonces, lo primero que dice es que podrán emitirse en estructuras cuyas dimensiones no excedan de 30 metros en cualquier dirección, mayor que todas las 50. Si todos sus miembros estructurales son de ejes rectos y si las losas de concreto van directamente expuestas a la intemperie, están protegidas al menos por un enladrillado. Y esto es como el objeto de evitar, claro, si no están protegidas por un enladrillado, entonces pueden dilatarse o contraerse más debido a los cambios de temperatura. Entonces es un requisito. Cuando se trata de elementos estructurales de acero, el límite citado para las dimensiones podrá incrementarse en 50%, simplemente diciendo las estructuras de acero pueden controlar más los efectos de temperatura porque tienen más capacidad de deformación. Las dimensiones máximas en plantas se limitarán de manera que los esfuerzos causados en cualquier elemento vertical por las deformaciones debidas a cambio de temperatura no exceeden el 50% de los debidos a las cargas gravitacionales. Entonces estamos viendo un tope. Me parece que es bastante amplio. Bien. Ahora, ¿qué conceptos incluyen también con todo detalle en la sección correspondiente? Pues los criterios de análisis que se pueden aplicar, que son lineal, elastoplástico o viscoelástico, según el caso de los elementos que estamos considerando. O sea, desde un criterio muy simple, lineal, hasta otros más refinados, con los cuales obviamente ahora contamos con herramientas de computadora para hacerlo. Expresiones para determinar cambios de longitud o cambios de temperatura de miembros estructurales sin restricciones para dichos cambios. O sea, lo que nos está diciendo es simplemente una medida de la relación entre cambio de temperatura y deformación para distintos tipos de elementos, y coeficientes de expansión térmica para distintos materiales. Entonces, en términos de estas variables se determinarían los posibles cambios geométricos debidos a cambio de temperatura y el consiguiente análisis de según las restricciones que tengan, bueno, los tres puestos lo van a ver. Bien, algo que tampoco estaba incluido es los efectos de contracción por fraguado. O sea, las construcciones de concreto frecuentemente de grandes dimensiones también pueden estar sometidas a esfuerzos importantes por esta razón, y por lo tanto se añade esto que dice, bueno, los efectos de contracción por fraguado deberán sumarse a los provocados por cambios de temperatura. Las dimensiones máximas en plantas se limitarán de manera que los esfuerzos causados en cualquier elemento vertical por las deformaciones debidas a cambios de temperatura y a contracción por fraguado no excedan el 50% de los debidos a las cargas gravitacionales. Y en elementos de conductor reforzado, la contracción unitaria, pues hay un valor experimental, debe tomarse igual a esto, o mediante un análisis detallado, de acuerdo con una tabla 6.5, que también da para distintos tipos de elementos cuáles serían esas contracciones unitarias. La siguiente. Ahorita ya pasamos a otro concepto, las cargas unitarias. En la tabla, ya al final de esta sección de las normas técnicas, está un conjunto de valores, tanto de los valores máximos para diseño, bueno, de hecho tres valores: la carga continua, la accidental y la máxima. La accidental es la que puede presentarse a la vez que la instantánea, es la WA, que puede estar presente a la vez que ocurre una carga accidental, como un sismo corriendo. La primera es la continua, es la que se utiliza para calcular asentamientos en la accidentación, y la máxima es la que toma en cuenta que puede haber diversos cambios de ocupación durante la vida útil de la estructura, y entonces nos interesa diseñar para el máximo que pueda haber después de esos cambios de ocupación. Bien, entonces aquí en la versión que hay ahorita estaban con base en la información que teníamos antes, que estaban agrupados
conceptos tales como habitación, casa, habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados, escuelas, cuarteles, cárceles, correccionales, hospitales y similares. Bueno, aquí, con base en información que también obtenida en estudios que no sé si va a presentar en todo detalle la doctora Ruiz, pero similares a los que iba a presentar, se llegó a la conclusión de que en vez del punto 7, punto 9 y 1.7 que hay ahí, habría que sustituir por punto 8, 1.9. Bueno, aquí estamos hablando de dos unidades, ¿no? Una es en unidades del sistema universal y el otro son ya unidades en kilos por metro cuadrado. Y criterios para corrección. Nuevamente, lo amarillo son los valores propuestos ahora, y abajo hay también una corrección en cuanto a criterios de reducción en términos del área tributaria, ¿no? Pero aquí también nos encontramos lo siguiente: los nuevos valores en esa parte corregida que hay hasta arriba, en realidad se obtuvieron mediante observaciones en departamentos de interés social para los cuales la carga por metro cuadrado es mayor que para los departamentos convencionales. Entonces, debido a ello y a información adicional que también presentará la doctora, sí, hay algo que voy a decir. Entonces, introduciríamos este nuevo caso, o sea, el de departamentos de interés social, pero dejaríamos el grupo A de acuerdo con la versión anterior, o sea que habría un grupo adicional. Y por otro lado, habrá que especificar qué se entiende por departamento de interés social. La siguiente. Ahora, aquí hay un conjunto de conceptos de los cuales ya tenemos información, ha sido después de que estaba escrito este borrador, pero consideramos que vale la pena incorporarlo, y sobre ello va a hablar en detalle la doctora Ruiz. Creo que no le va a dar mucho tiempo de decir tanta cosa. Pero, por ejemplo, deberíamos actualizar las cargas máximas de diseño para diversos usos. Por ejemplo, azoteas, oficinas, uno más que se me va a olvidar. Deberíamos introducir factores de reducción en función de área tributaria para azoteas, departamentos, oficinas, cuartos de hotel, salones de clase, que no había ninguna consideración en la versión anterior, pero tenemos información ya para incluirlos, y por lo tanto la propuesta es que con base en eso vamos a incorporarlo, y pues vamos a su comité correspondiente, y pues vamos a dar una revisión. Como digo aquí, las fuentes de información para actualizar esos son dos: por un lado, estudios recientes, y por otro lado, como a veces recurrimos a lo que encontramos en otros lados, ya que no hemos hecho la investigación suficiente, como decía el libro de Robert Serrato, bueno, las propuestas de la versión última de 2010 del ASCE. Entonces, todo eso creemos que nos da información suficiente que valdría la pena añadir a lo que ya, a la versión del borrador que entregamos, si no me equivoco, a finales del año pasado. Pero todavía estamos en la posibilidad de actualizar. Bien, la siguiente. En cuanto a deformaciones impuestas, hemos añadido algunas tablas que podrán ver ustedes para hundimientos diferenciales tolerables en distintos tipos de estructuras o elementos, coeficientes términos de expansión lineal, criterios para determinar los incrementos de temperatura y gradiente para elementos estructurales expuestos directamente a la intemperie, y luego estimación de la contracción unitaria en elementos de concreto. Nada de esto existía, lo estamos incorporando. Lo siguiente, pues, agradecemos sus comentarios. La pregunta es, esta presentación no da toda la información porque hay algunas cosas que... Entonces, no sé en qué momento podríamos pensar que se pudiera poner disponible el borrador para que pudieran consultar, pero eso es decisión ¿cómo se llama? Del Instituto de Seguridad